la espada de San Galgano, el emblema de la Ahnenerbe, el gran castillo de Hohenstaufen, la columna de Bernini, las runas de Valcamonica, exorcismos y, como no, la abadía de Montecassino, aquella que se halla sobre una montaña rocosa, a una altura de 520 metros sobre el nivel del mar, a unos 140 kilómetros al sudeste de Roma, en la zona central de la península italiana llamada Lazio. Montecassino domina completamente el llamado Valle del Liri, el pueblo de Cassino, que se encuentra a los pies de su abadía y está junto al río Rápido. El pueblo, a lo largo de su historia, también tuvo diferentes nombres. Ubicar durante el Imperio Romano es la cúspide de ese monte de Cassino, que se levantaban dos templos, uno que estaba dedicado a Júpiter y otro que estaba dedicado al dios Apolo, rodeados por un bosque sagrado. ¿Qué importancia va a tener esta noche? Si bien su historia empezó con un eremita en el año 520 en ese monasterio cercano, poco a poco va siendo uno de los lugares más emblemáticos y más importantes de la zona. Aquí dice que es evidente que no hablamos de un edificio cualquiera. Dudamos que haya una iglesia o un edificio de la iglesia que haya sufrido tanto a lo largo de los tiempos de la historia, y además por razones tan diferentes. La destrucción del templo de Apolo, la destrucción de los dioses, la destrucción de aquellas creencias casi del oráculo, la muerte de un rey mientras lo visitaban, la destrucción de los lombardos, los sarracenos, un terremoto, el propio Napoleón, el cuerpo de San Benito vagando entre Francia e Italia, el bombardeo aliado. Algo no ha funcionado bien en la historia de Montecassino. Ritual de sangre. Comienza Abismo. Pues muy buenas noches, aquí con el profesor Jaime Arenas. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí la persona que está a tu derecha, a mi izquierda, al final, bueno, me habéis convencido para poner las Valquirias maravillosas de Richard Wagner. Tenemos, hace tiempo que no lo veíamos, un gran amigo como es el profesor Felipe Botalla. ¿Qué tal estás? Pues muy bien y encantado de estar con vosotros. Bueno, bienvenido al estudio central. Muchísimas gracias. Estrenamos libro hasta tal punto que el unboxing ha sido hace escasos minutos. Sí. Me dice, oye, no he visto mi propio libro. Cierto. Y aquí está el propio libro. Me dice, Chus, a ver cuál es la cámara. Pues no, iba a ponerla en esta. Así que pincha la que quieras. Un nuevo libro novelado, donde tenemos historias de todo tipo, sobre todo esas de exorcismos. Volvemos a las conspiraciones, volvemos a esa época también de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podemos describir Montecassino? Bueno, Montecassino es un libro diferente a lo que yo creo que se ha escrito sobre Montecassino hasta ahora, porque yo tengo bastantes libros sobre la batalla, sobre todo la batalla, muy buenos, de grandes historiadores británicos, historiadores europeos también, y la verdad es que definen la batalla como algo tremendo, y así fue. Sin embargo, con Tristán Castet de Pinós, que es mi coautor, digamos, hemos buscado otras referencias. Es decir, vale, sí, la batalla fue esta, fue terrible, pero claro, yo siempre, en mi caso concreto, y sobre todo en la parte militar, siempre me he preguntado por qué se hizo esa batalla, por qué sucedió. Pues tú miras el mapa fácilmente y puedes ver que se puede rodear la montaña, digamos, y continuas hacia Roma, ni más ni menos. De hecho, Alphonse Juin, que era el general que dirigía las tropas coloniales francesas, fue un ferviente defensor de rodear la montaña y continuar. Porque ¿para qué nos hemos de enfrentar a una guarnición alemana en esta montaña que es dificilísima y que seguramente tenemos muchos puntos para estar aquí una buena temporada, como así fue? La batalla empezó en enero del 44 y acabó en mayo. Estuvieron 5 meses parados más de 150.000 hombres ahí, frente a un regimiento de paracaidistas y la 15 División de Panzergrenadiere. Entonces, la pregunta es ¿por qué, no? Y esto es lo que nos ha llevado a Tristán y a mí a hacer este libro. Es un libro de dos vías. Por un lado, la parte militar, que es la que yo toco, digamos, y por otra, la parte de exorcismos, con Tristán, que es un gran especialista en exorcismos. De hecho, él ha estado presente en 3 exorcismos reales. Uh-huh. Y entonces él ha volcado toda su experiencia en este libro de lo que es un exorcismo, cómo se lleva a cabo, las consecuencias, todo.
Creo que además es algo nuevo o ciertamente novedoso para mucha gente el poder leer un relato, yo diría, bastante veraz de lo que pudo pasar allí, porque la parte militar que yo comentaba, que es mi área, digamos, no trata la batalla en sí misma, sino que la batalla hay un capítulo sobre ella, sino trata todo ese trabajo que hubo antes y después con todos los tesoros de Montecassino. Porque esto fue algo que los alemanes hicieron y que llevaron al Vaticano, concretamente. Se encontraron los tesoros. Sí, absoluto, claro. Se llevaron desde códices, grimorios, libros, tapices, cuadros, el cuerpo de San Benito y de su hermana Escolástica, se lo llevaron también todo a Roma. Y de hecho tuvieron acceso la Nerve, ahora comentaremos, a la Riserva, que era una subbiblioteca que había en Montecassino, en la que había todo tipo de libros, digamos, satánicos o libros, que he dicho antes, grimorios, de brujería, etcétera, que es una cosa que la NRB pues buscaba en este caso. Bueno, hemos abierto ya el primero, que son los grimorios. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de los grimorios hace poco tiempo? Hemos abierto el primer melón. Nazismo y ocultismo. Bueno, el grimorio, para algunos eran libros de sabiduría, para otros eran los libros sagrados, para otros libros de brujería, y al final no dejan de ser grandes incunables que muchas veces se convierten en inalcanzables, y eran de los libros más ansiados y perseguidos los que estaban mejor conservados y custodiados. Y también dicen que grandes momentos de la alimentación espiritual y de la creencia de los propios caballeros templarios era gracias a los grimorios, ¿no? Cuando decían del Baphomet, hablaban de la idolatría, hablaban de todo aquello, ellos buscaban y ansiaban también esa sabiduría, y para ello todos estos libros de que les ayudaba no solamente a la alquimia, porque muchas veces decían, bueno, pues la alquimia aquí lo que vamos a aprender es un poco a hacer oro, sino que eran esos textos protegidos. Y este es un lugar donde se protegían tanto tesoros como si fuesen una gran colección de santos griales que los tuvieses en ese punto. Yo creo que la Riserva de Montecassino, que repito, no tiene nada que ver con la biblioteca que había enorme de acceso público en aquel momento, que también se llevaron todo esto hacia Vaticano. La NRB estaba interesada en lo que había en la Riserva, que, repito, era subterráneo, mantenía una temperatura constante, con lo cual los documentos que allí se guardaban estaban en perfecto estado, al menos de antiguos, muchos de ellos muy antiguos, y la colección que tenía era tremenda. Y esto es lo que ellos, digamos, les interesaba más. Lo que es la recuperación de todo el tesoro fue llevada a cabo por la Wehrmacht y por la Luftwaffe, concretamente, ¿no? Aquí tenemos, además hay una cosa muy curiosa, que, como tú sabes, Italia está formada en varias barreras, varias líneas, digamos, de defensa. Concretamente la Montecassino es la línea Gustav, que iba desde el Mediterráneo hasta el Adriático. Cuando tú subes a Montecassino, yo he estado 2 veces allá, tienes la visión perfecta del Adriático y del Mediterráneo. O sea, tienes todo el Valle del Liro, hablo de un día bueno. Sí. Tienes todo el Valle del Liro delante de ti, muchísimas montañas, pero lo ves perfectamente. O sea, cualquier movimiento que tienes por allí lo ves sin ningún problema. Y no hace falta estar en el monasterio, aunque bajes a 300 metros, que es donde estaban las tropas alemanas. Además había orden oficial de que no se moviesen de allí. O sea, no podían entrar en el monasterio. Prohibido. O sea, era un enclave protegido. Claro. De hecho, si ellos querían asistir a un oficio religioso, tenían que ir sin armas, por ejemplo. Pero solo en casos de temas religiosos. O sea, había una orden explícita del ejército que no se podía mover de 300 metros más abajo del monasterio. Porque los benedictinos estuvieron casi hasta el final. Bueno, estuvieron casi hasta el final. El abad Diamare, que es quien dio permiso al final para que pudiesen llevarse a los alemanes todo, sí, estuvieron hasta el final. De hecho, murieron algunos monjes incluso, y heridos unos cuantos, por supuesto. Y ya llevaron todo el tesoro y bueno, y ahí terminó la cosa. Lo que quería decir además es que la línea Gustav estaba defendida por Friedrich von Senger, que era un general, yo diría que atípico. Era un general de caballería y además era un hombre que era miembro laico de la orden benedictina. La pregunta es, con la de cientos de generales que había alemanes, ¿por qué uno tuvo que defender Montecassino, que era miembro laico de la orden benedictina? Para proteger el lugar. Bueno, claro, yo diría que aquello era algo sintomático, estaba clarísimo que ese era el hombre, ¿no? Y él fue el hombre que dijo lo de llevarse todo el tesoro y ponerlo en asalto. Tenía claro que los aliados no iban a cejar en un bombardeo sobre Montecassino, como fue en febrero. Perdón. Sí, a ver, yo creo que, por poner un poco en contexto a todos los amigos que nos están escuchando, tenemos que establecernos en el momento en que el African Corps se ha rendido. Explica un poco el African Corps. Bueno, el African Corps, todos conocemos a Rommel, el zorro del desierto.
sufre unas cuantas derrotas a manos de los americanos, de Montgomery, también estaba Patton, pero en principio lo que le pasa al African Corps es que deja de tener suministros por parte de Italia, ¿no? Varios, si no muchos, de los convoyes de barcos italianos son interceptados en el Mediterráneo, con lo cual, ante la escasez de municiones y de combustible, es por lo que los aliados, que por ejemplo los americanos me parece que desembarcan en Casablanca, si no recuerdo mal, pues bueno, van avanzando y las posesiones que tenían los alemanes en aquella época en África van siendo tomadas. La cuestión es que llega un momento, ¿no?, en que, bueno, pues Rommel Patton, que era bastante estudioso también de la historia, pues decide que es el momento ya, una vez derrotado el African Corps, de tomar Italia. Como te digo que era bastante estudioso de la historia, él sabía que la forma de tomar Italia era primero tomar la isla de Sicilia, además entrando por Siracusa y no por otro sitio. Eso fue una gran discusión que tuvo con Montgomery, ¿no? Decían, hay que entrar por Siracusa, si no entras por Siracusa no la consigues tomar, y luego ya pasan a lo que es la parte lo que es la parte continental de Italia. Como decía Felipe, hay varias líneas de defensa y concretamente en la línea Gustav, justo en medio, o más o menos en medio, es donde se sitúa Cassino, el pueblo, y luego la abadía de Monte Cassino, que está en una colina al lado. La cuestión es que cuando llegan a la línea Gustav los aliados, tienen varias opciones, ¿no? Obviamente el Valle del Liri es, digamos, la autopista perfecta para llegar hasta Roma, ¿no? Porque es la zona donde se puede atravesar, en caso de que lo consigan, el río y meter carros blindados. La zona costera estaba protegida por una línea de montañas, y aunque intentaron establecer una cabeza de puente y lo consiguieron en la ciudad de Anzio, me parece, ¿no? Que se llama, los alemanes que estaban defendiendo esa parte que sería la oeste de la línea Gustav, la que linda con el mar Mediterráneo, pues bueno, pues fueron hacia allí y los echaron y tuvieron que los aliados salir. Hubo, no sé si fueron 3 o 4 intentos creo que fueron 4 intentos de tomar la línea Gustav hasta que lo consiguen. La cuestión es, cuando tú ves la estructura de la línea Gustav, ves las diferentes posibilidades que tenían los aliados y ves que efectivamente la abadía de Monte Cassino podía haber sido sitiada con un contingente de 1000 o 2000 hombres. La podías haber sitiado, la rodeabas y ya está, porque realmente había, ¿cuánto? 40, 50.000 alemanes que se iban a quedar sin suministros. Que es que si hubieses jugado a la guerra medieval, ¿no?, de sitiar el castillo, en 2-3 meses esa gente estaba perdida. Se habrían tenido que rendir o morir de hambre. Y sin embargo, utilizan más de 100.000 soldados en tomar una colina que, bueno, podías tener estratégicamente hablando, pues esa posibilidad de observar a grandes distancias porque era un punto bastante elevado. Pero es que los alemanes ya habían anunciado que ellos no estaban en la abadía, ¿eh? O sea, que el bombardeo, sobre todo el primero bueno, realmente todos, ¿no? Pero los bombardeos que se producen sobre la abadía no tienen como finalidad acabar con los soldados alemanes, porque sabían que los soldados alemanes no estaban ahí, que estaban en las faldas de la colina. Con lo cual, ¿qué es lo que buscaban los aliados bombardeando esa colina, concretamente la abadía? Luego sí que es verdad que una vez la abadía es destruida, los alemanes suben, porque ya no hay abadía, ya no hay nada. O sea, realmente, si alguien está interesado en ver cómo quedó la abadía, no hay más que ver las fotografías que hay por internet. O sea, a mí me recordaba a Belchite, ¿no? Está aquí en la portada, ¿no? Lo tenemos del libro. Me recordaba un poco a Belchite, ¿no? A cómo quedó tras la Guerra Civil Española. Y entonces ahí sí que hacen una buena defensa los alemanes, porque al final muchas veces unas ruinas son más sencillas de defender que un edificio normal, ¿no? Para empezar, normalmente ya no tienes un techo que se te caiga encima. Por supuesto. Y tienes, sin embargo, un muro que te defiende de los ataques frontales. Y además está en una situación privilegiada en la que si la infantería aliada subía, porque desde luego tanques no podías meter y vehículos blindados tampoco, o sea, subías andando, subías en caballo o mula o lo que tuvieran, las ametralladoras alemanas los iban a barrer. Con lo cual, es una de esas batallas que son muy famosas en la Segunda Guerra Mundial, pero que desde el punto de vista estratégico parece que fue un empecinamiento de los aliados y que tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Porque perdieron a miles y miles de hombres, por no hablar de todo el equipamiento que dejaron, y además, como decía Felipe, los 5 meses que duró la batalla,
que estuvieron estancados ahí. O sea, que es que podían haberla sitiado y seguir por el valle Sí, sí. del Liri hacia arriba, e incluso se habría cortado muchísimo la guerra. Eso yo creo que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Que estratégicamente esta batalla, concretamente la toma de la colina, no tiene ningún sentido. Luego utilizan una cantidad de bombas a través de esas fortalezas volantes, ¿no? Tiran toneladas y toneladas de bombas sobre el mismo edificio, haciendo que casi la destrucción de la ciudad de Dresde parezca una tontería, ¿no? Comparado con la colina, ¿no? Y exacto, y entonces ya dices, bueno, pues si estratégicamente no tenía ningún sentido, si retrasaba la guerra, si el general francés decía que no tenía ningún sentido tampoco tomarla, ¿por qué lo hicieron? Y aquí es donde yo creo que entra Felipe más a fondo en el libro, y que espero que nos cuente esta noche. ¿Es un lugar enigmático? Yo creo que es un lugar con mucha energía, es un lugar único, y San Benito sabía lo que estaba haciendo. Porque si bien empezó en Subiaco, como tú has comentado antes, unos 10 años antes, él fue luego a Montecassino. ¿Y por qué eligió esa montaña entre muchas que hay? Es que es curioso porque aparte del valle luego tienes una zona montañosa muy notoria, ¿no? Con montañas muy similares. Él lo hizo simplemente porque habían 2 templos paganos previos, de Apolo y de Júpiter, y él puso la abadía encima. Bueno, la abadía, cuando hablamos del año 529, Sí, estaba las hablando primeras de una, claro, estaba hablando de casi de una capilla, no Sí. puedes hablar de mucho más. Pero él lo hizo porque él tenía claro que allí había algo que no funcionaba, que luego lo demostró la historia. Y nosotros lo que defendemos es la tesis que el monasterio era una especie de tapón, ¿vale? Un tapón que lo que intentaba es que no saliese el mal que había en la montaña. Como el Escorial. Pues podría ser como el Escorial. Sí, efectivamente. Felipe II también sabía muy bien lo que hacía. Sí, sí. La batalla de San Quintín pues, es la excusa, pero lo montó en un sitio muy concreto. Entonces, ¿qué pasa? Los aliados tenían que destruirlo, porque además Montecassino no solamente es un símbolo europeo, sino que Europa empieza en Montecassino. Tú vas a cualquier monasterio benedictino de Europa, desde Suecia hasta España, pasando por donde quieras, y son todos iguales. O sea, tú notas que hay una igualdad, una homogeneidad tremenda. Había que destruirlo. Has dicho una cosa muy interesante, que es el por qué se puede construir allí. Claro, estaban el templo dedicado a esos dioses de la antigüedad, de la mitología de esa época antigua, pero habitualmente cuando se construyen los grandes templos, siempre digo que las construcciones jamás eran al azar, ni la ubicación, ni la orientación astral, ¿no? El cosmos es absolutamente importante y por eso siempre se traza de este a oeste, ¿no? La construcción de un templo. Habitualmente las ermitas perdidas en la nada están construidas sobre antiguos dólmenes. Las grandes basílicas catedrales están construidas sobre antiguos templos romanos. Es decir, ellos llegan a cristianizar, ¿no? Las ubicaciones, como aquí en España ocurre, que empiezan a cristianizar por los Pirineos hasta que van bajando por toda la península. Y claro, ellos no construyen al azar, buscan ubicaciones casi abandonadas de antiguos cultos para seguir dentro de un rito. Es decir, si yo tengo que crear un rito de fe, un rito de mágico, por decirlo de una forma, están utilizando lugares de poder y lugares de culto antiguos que, como son los dólmenes, como son los menires, como son estos templos que habría romanos, o como son dentro a las puertas de una gran cavidad, porque antiguamente, si estaba ese punto que lleva miles de años, es por algo. Y los reutilizan, son siempre zonas reutilizadas habitualmente. Tenemos, de hecho, clarísimamente, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El ejemplo de Orante. No, por favor, la ermita de Orante, dedicada a San Benito de Orante, que es el templo más sencillo que existe de toda la construcción románica, de todas las que hay en nuestro país, pues está en lo alto de un pequeñito cerro. Son las 2 aguas del río Aragón y el Gállego, y al final es un lugar que es un dolmen desmontado, incluso está el trazado antiguo en el suelo, y ahí está la ermita, un lugar donde ocurren pues hechos que la gente que es sensible puede tener en ese lugar, como ocurriría aquí, ¿no? Bueno, y la gente que no es sensible, porque cuando nieva y a 1 metro de la ermita no cuaja la nieve, sí. eso ya no es ser sensible, no, es simplemente verlo. Siguen, decir, es el único lugar Allí pasa algo. El único lugar con cuervos que hay de la localidad, que es un poco también ese símbolo de San Es Benito. conocido que debajo de Orante y la zona de Sabillánigo está eso es algo público, ¿no? Está uno de los mayores depósitos de gas natural las bolsas de España. De hecho, es una reserva estratégica, y porque eran unas cuevas de las que se sacó el gas en su día para explotarlo, y ahora lo que están haciendo es acumularlo ahí, ¿no? Como reserva estratégica del Estado. Y entonces, claro, qué casualidad que
los antiguos, y estamos hablando de la prehistoria, porque ahí había un dolmen, pues ya construyera encima de una bolsa de gas, que obviamente eso hace que haya unas fuerzas, llámalas telúricas, electromagnéticas o como quieras, pero que afectaban. Y otro ejemplo clarísimo de lo que estaba comentando Felipe, lo tenemos aquí en Zaragoza, en la Catedral del Aseo. La Catedral del Aseo era un templo íbero, luego un templo romano, luego un templo musulmán, y a día de hoy es una catedral cristiana, en la cual además, sobre todo de la época musulmana a la cristiana, pues se ven los diferentes órdenes arquitectónicos, pues porque obviamente las catedrales no se construían en un día ni en dos, ¿no? Es cierto que se utilizaba también la reutilización de los materiales. Sí, no, por supuesto. Pero en estos casos es muy llamativo. Yo quería comentar una cosa. Seguramente habréis ido más de una vez por un bosque y de repente hay una zona que está sin árboles. Hombre, de pronto. Bueno, Circulares casi. De pronto. Y ves algunos árboles que están como sí, atraídos hacia tierra, otro sí. es potentísimo. O sea, que es una zona que uno... Es como que si lo atrae, como si algo lo atrae, le tiran de una cuerda. Esto lo vi clarísimamente cerca de París. Estuvimos con JL de Mundo Desconocido, estuvimos en un dolmen. Y se veía esto clarísimamente. Había un árbol enorme que había captado, supongo, toda la energía que había en la zona y los otros estaban como jorobados, vamos a decir, ¿no? Era una cosa... ¿Te acuerdas que en mis era visitas, muy raro. cuando hago por el monte Jaime ha venido a muchas, y siempre que llegamos a un dolmen digo, ¿os fijáis que estáis en un bosque frondoso? Sí, digo, y aquí hay árboles. Y en el dolmen nunca hay, no alrededor, sino en un perímetro de 80 metros no existe vegetación frondosa. Los bogs que pueden llegar aquí a 1,5 metros, 2 metros, pero no hay un árbol con unas raíces prominentes. Al contrario, está completamente desierto. Los animales no suelen pernoctar, no se suelen acercar, o sí, dependiendo, pero son zonas muy privilegiadas y aquí es donde se construye. Pues esta montaña tenía esta capacidad, vamos a decir, ¿no? Y una montaña entera, y San Benito lo tenía claro. De hecho, como tú habéis comentado muy bien, todo el tema de los antiguos y paganos templos previos, en vez de no ponerse encima de ellos, porque ¿cómo te vas a poner encima de algo pagano, vamos a decir, no? Lo hacían. Pues sabían que aquel era el punto. Podrían haberlo hecho a 300 metros más allá. No, encima. En Montserrat 3/4 de lo mismo, estamos en lo mismo. Es decir, sabían captar algo que podía ser utilizado más tarde. Y en este caso, San Benito, y esta es nuestra hipótesis, tenía claro que aquello era un tapón que él tenía que poner allí. La maldad estaba allí de alguna forma, ¿no? Y lo que hicieron los aliados fue destapar esa maldad. Y los protectores, los propios monjes, los que estarían allí. Por supuesto. ¿Qué ocurre allí con el tema de los exorcismos? Bueno, Tristán, a través de un personaje que se llama Emilio da Venosa, que es un sacerdote joven que viene enviado del Papa, y es un hombre que es un exorcista. Y entonces se ha dado un caso en Montecassino de un monje pues que desnudo, en fin, profiriendo gritos enloquecidos y tal, y está totalmente poseído por el demonio. Se hace un exorcismo realmente vibrante y muy impactante, y bueno, y logra curar a este monje. Luego suceden 2 casos más. Incluso ya había habido uno previo. Es decir, hay toda el mal intenta acabar con estos monjes que en el fondo son los protectores de ese tapón, por decirlo así, de esa abadía. Entonces el mal tiene que acabar con ellos. El mal no puede salir todavía, sale a pequeña escala y puede atacar a uno de los monjes. A lo mejor está en el huerto, a lo mejor está en algún sitio de la zona, ¿no? Y va por él. Y eso es lo que en este caso los exorcismos explica a través de Tristán, ¿no? Que es una potencia demoledora de poder leer estos exorcismos, créeme. ¿Se sabe si los hacían delante de la reliquia del santo? Porque muchas veces la intercesión... Sí. En este caso, no. Lo que se utiliza es la cruz de San Benito de Nursia, porque él fue el primer gran exorcista. Sí, y hizo una cruz que se utiliza actualmente en exorcismos. ¿Vale? Y es la que utilizan ante el que está pues mal, ¿no? En este caso. Sí, Aquí tenemos un caso muy similar en el Monasterio de Piedra, otro de los lugares emblemáticos de nuestro país. Allí los monjes lo que hacían son los exorcismos comunitarios. Y acudía gente de todos los lugares de España y de Francia a ser exorcizados allí, en la zona hay una ermita justamente antes de acceder intramuros del monasterio, porque no lo permitían, solamente las personas que estaban muy complejas del exorcismo, y lo hacían por medio de lo que se conoce como el Santo Dubio de Zimbaya, que es una localidad cercana. Santo Dubio es un paño corporal ensangrentado, en una crisis de fe que hubo en época antigua, y bueno, en el momento de la transubstanciación, pues la hostia se transformó en sangre, ¿no? En aquel milagro. Y es lo que utilizaban como elemento de intercesión para estos exorcismos. Existe todavía, sigue acudiendo bastante gente a ver el Santo Dubio, y los comunitarios, los sábados creo que era, en la Torre del Homenaje
sacaban el paño y entonces, pues imagínate esos momentos revolviéndose pues, con contorsiones, con todo, pues como ocurría también en la Catedral de Jaca con Santa Orosia, que utilizaban el cuerpo del santo, la pobrecilla la sacaban allí. Bueno, eso era la noche de San Juan, todos desnudos en la catedral al final, pues estas cosas se van prohibiendo poco a poco. Solsticio. Sí. Muchas veces ese contagio colectivo que puede haber de histeria, allí había. Y hay unos pasajes tremendos. Me acuerdo con una chica soriana, Catalina, en el monasterio de Piedra, que realmente lo que hacen es eso, ¿no? Estos monjes se encargan de ser los de San Benito los mayores expertos en exorcismos que existen en la cristiandad y se especializan realmente en el exorcismo. Totalmente. Y además tampoco olvides que San Benito de Nursia, aparte de esa parte de exorcismo, es el patrón de Europa, ¿eh? Sí, señor. Como Santa Juana de Arco, ¿eh? Cuidadito. Es que estamos hablando de temas que van mucho más allá de una simple batalla. Esto no fue una simple batalla. No tenía sentido, como hemos comentado, estar ahí 5 meses. Bajo una lluvia terrible, 4 ataques brutales, el bombardeo, y mueren 55.000 soldados aliados, ¿eh? Y 23.000 alemanes, ¿eh? Y 5.000 mulas. ¿Y qué consiguieron a cambio? 5.000 mulas. No, claro, las tropas africanas llevaban mulas. Claro, para llevar las cosas arriba, claro, que iban disparando con ¿Y a cambio qué consiguieron? Consiguieron llegar arriba los polacos al final. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para dominar como especie de espacio fronterizo? Es que no tenía sentido. Es que ahí está, decir, No oye, tiene pues sentido. es que si recupero este monasterio, pues Sí, va a caer completamente toda la nación. No. Piensa, Nacho, lo que ha dicho antes Felipe, ¿no? Parece ser que los benedictinos utilizaron la abadía como tapón para que algo que había ahí no saliera. Con lo cual, yo no sé si los aliados tenían conocimiento de esto, pero si lo sabían, parece claro que bombardeándolo a sabiendas de que las tropas alemanas no estaban ahí, lo que pretendían es que eso que había ahí saliera, aunque sea simbólico, Claro, pero aunque no te lo creas, lo ¿no? que hace es como hacer enloquecer a los propios aunque solo fuera por generales para seguir. superstición, ¿no? Es que para que saliese eso había que hacer un ritual de sangre, tenía que morir gente. Necesitaban sangre para eso. Y claro, y por eso el general Clark, el que llevaba el mando de todas las tropas aliadas, se empeñó en ello. Y esto también vino por Freyberg, que era un general neozelandés, y Churchill. O sea, estuvieron claro que hay que destruir la abadía. O sea, lo tuvieron clarísimo. Y como tú has dicho muy bien, se sabía que allí no habían alemanes. O sea, era absurdo. Los alemanes en esto eran muy serios. O sea, eran todo lo que tú quieras, pero eran muy serios. Y no estaban en la abadía. Y metieron el bombazo en febrero. Y entonces cuando el general Friedrich von Senger dijo, pueden entrar en la abadía y defiéndanse, claro. Y a defender la abadía. Y aquello se convirtió, claro, en un avispero, ¿no? Cualquier se acercaba ahí con la curioso la paradoja que se da, ¿no? De que siempre se ponen siempre ponen a los alemanes al ejército del Tercer Reich como los malos malísimos del mundo, y en este caso parece que lo que querían hacer precisamente era defender que de ese lugar pues no saliera el mal, que te lo puedes creer, que puede ser una superstición. Obviamente cada uno aquí tendrá su opinión, ¿no? Pero es curiosa la es que paradoja. hemos hablado del Escorial, pero Felipe II él estaba completamente convencido de que era un acceso a ese inframundo. Claro. Y por eso él tenía esa obsesión también con el cancerbero, con el perro negro. Hay que recordar que cuando él estaba en el lecho de muerte empezaron a ladrar unos perros, pidió que se ahorcasen en los ventanales del Escorial y él enloquecía, ¿no? Antes de coger todos esos cuadros maravillosos, el Jardín de las Delicias, etcétera, etcétera, ¿no? Que les da la vuelta y los pone como si fuese un gran crucifijo en su dormitorio. Qué curioso, ¿no? La persona más católica, más creyente de la cristiandad, por decirlo de un rey, y se empieza a juntar de las imágenes más paganas que había, como es el Bosco. Y por eso es como que también enloquece dentro. Él tenía pánico a la muerte, absolutamente pánico de ese más allá, que es lo que podía haber allí. Y como que enloquece también en un sitio que él utiliza para tapar el mundo, para tapar la falla donde puede salir el maligno, como ocurre aquí. Es que es tan intenso, es tan extenso, hay tantísimo para poder hablar de ello. Por ejemplo, decías, la espada de San Galgano. Es un lugar cercano. Es un lugar donde, a día de hoy, yo he estado, se encuentra en una pequeñita iglesia, pues como si fuese esto el rey Arturo. Sí, Excalibur. Aparece la espada en una piedra, no te dejan acercarte. Creo que se robó una vez
y se llevó de fuera, casi de copas, se la llevaron la espada hasta que la No devolvieron. lo sabía esto. Sí. Y por eso El pusieron esa legítimo rey de protección. Italia la robaría, ¿no? Esto, Javier Sierra, si lo sabías. Como la espada de Puede Arturo. ser, suena verosímil. Como No, Excalibur. pero es verdad que hubo todo A ver, la espada, por ejemplo, se llegó a hacer incluso análisis y efectivamente había una espada clavada, o sea que perforó la piedra, no me preguntes cómo. Y esto fue uno de los temas que la NRB en ese viaje en el año 37 que yo pongo intentó pues saber, ¿no? Así como también fueron a visitar pues el Vaticano con Bernini y toda la columnata, que es como un imán, si te fijas es un imán. Bueno, ¿Tú lo ves de arriba? la forma del Vaticano... Sí, también tiene mucha tela. Tendríamos que hacer uno solamente Sí, de la el Vaticano. plaza, ¿eh? De de la plaza, de todas las esculturas. Claro, El se ha exorcismo que mitificado, en se ha el mitificado obelisco. mucho. El obelisco al final es el germen de todo ello. Aunque todo empieza ese lugar con el Santo Grial, ¿no? El Santo Cáliz de San Pedro, que es el cáliz de los apóstoles, con el primer papa, que es el que lo lleva allí, y entonces se va extendiendo hacia todos los lugares. Esa plaza tiene muchos enigmas y sería... Y fíjate lo que comentaba antes también Felipe, Orbe et Orbe, ¿no? que contenía esta abadía, ¿no? La Riserva. La Que reserva. al final esto obviamente nos evoca a los archivos secretos vaticanos, ¿no? O sea que entiendo que si los alemanes consiguieron trasladar todo lo que había allí en la abadía, entiendo que toda esta base documental tan importante muchas veces para la historia y que sigue oculta, ¿no? Pues porque la Iglesia considera que así debe ser, pues supongo que formaría parte de estos archivos secretos vaticanos Sí. y que ahí estarán a día de hoy. Sí, entonces uno de los puntos de la novela es precisamente de los 120 camiones que se utilizaron. Pensaba que 120 camiones en aquel momento era mucho, con sus conductores y en cuanto a gasolina y todo. O sea, en un momento que la batalla necesitaba esos hombres, necesitaba esos camiones, no era para transportar obras de arte. Lo hicieron. Y además el general Friedrich von Senger dio permiso absoluto y llegó a Kesselring, que era el mandamás, digamos, de las tropas alemanas en Italia, y dieron orden que sí, que efectivamente utilizar estos 120 camiones. De ellos hubo 3 que llevaban todo lo que era la reserva, que desaparecieron, que es lo que tratamos aquí en el libro, de dónde fueron a parar, etcétera. Que es donde se llevaban todos estos libros, digamos, malditos, vamos a llamar, estos libros difíciles, estos libros de grimorios, etcétera, y mucho simbolismo. Esto desapareció, que es lo que tratamos en el libro. E incluso hubo un comando, sabedor de ello, que quiso interrumpir quiso detener estos 3 camiones y llevarlos al que se supone que era su propietario. O sea, Y no digo más. Tenían los libros del mal en el lugar donde se custodiaba el mal. Bueno, claro, tenía que, claro. Bueno, O sea, era un lugar de custodia este. ¿Eh? Y entiendo que también tendría sus pasadizos subterráneos. Totalmente. Piensa que además estamos hablando de un edificio que tenía espesores de 7 metros, 7 metros. 7 metros, entre 5 y 7 metros. Era una cosa brutal. Tenía, por supuesto, subterráneos. Tenía una bodega fuera abajo que también guardaban muchísimas cosas. Para mí, es que para mí empieza todo en Montecassino, no sé cómo, ya lo he dicho antes, ¿no? Es que para mí es un sitio que, repito, he estado 2 veces y es sensacional. Yo uno de los momentos más emocionantes de mi vida ha sido estar en un oficio religioso en Montecassino. ¿Qué te transmitió? Todo. O sea, casi hasta ganas de llorar en aquel momento de dónde estaba yo y después de la batalla, lo que yo conocía de la Aunque batalla. esté todo reconstruido, que es un edificio. Sí, claro, estoy de acuerdo. Ha perdido la esencia se ha antigua. perdido, sí, pero es el edificio igual, lo han hecho igual, todo, el atrio, todo. Y fue una sensación tremenda, ¿no? Es algo que me pasó también en Chartres. En Chartres. Sí, ahí hice yo el famoso laberinto y una cosa que no me había pasado nunca, entré en el laberinto y me dio unas ganas de llorar tremendo. ¿En el laberinto? El laberinto, sí. Que no es un laberinto. No, sí. Es como un paseo dividido en 4 fases. Yo creo que es la vida. Es la vida, ¿no? Y cuando entré me dio unas ganas, pero incontenibles de llorar. Luego se me pasó, pero no sé qué sé. Claro, luego ves en el centro que hay una tapa, que hay un túnel de un pozo, de 33 metros de profundidad. Y un río pasa por debajo, como en todas las catedrales. Hay que llevarle a la ermita Durante, a Felipe. es lo que estaba pensando. Hay que digo, llevar a Felipe y a Javier Nicolás para que explote ya del todo. Es decir, bueno, es verdad, pues estas cosas existen. Ya, pero entonces Javier te sacará un documento que ha encontrado en no sé qué archivo y te dirá, pues mira, no, porque esto es así que lo pone aquí. Y tendremos que callarnos, Pues como algunas veces de las que intentamos desvariar, pero bueno. Bueno. ¿Qué destacarías de esta ofensiva que hubo sobre el castillo? Aparte de todo esto que estamos comentando. O sea, ¿se hicieron con algún material que todavía se esté buscando? Los aliados. Sí. Los aliados, lo que pasa es que dejaron salir la maldad. Y el último capítulo de este libro verás tú la maldad, lo que ha representado desde el año 45 hasta ahora. Más de 200 guerras,
Más de 2.000 bombas atómicas han lanzado. Hay unos datos que te vas a quedar sobrecogido. Me encanta porque tus libros tienen una serie de datos. A mí, yo soy un fanático de los datos, de tener que ver esos números, de ver las proporciones, de ver los porcentajes, que luego se va novelando. La gente dice, pero bueno, esto es real. Bueno, es que no es que sea real, los datos sí. Entonces, claro, a partir de allí se va trabajando y se va haciendo un trabajo de encaje de bolillo. Yo recuerdo cuando leía los primeros libros de Felipe hace bastantes años. Bueno, Jaime es tu fan número 1. Sí. Y esto es así, ¿eh? Esto es así. Jaime hace unos años dice, es que tienes que llevar a Felipe, tiene que ir Felipe, tiene que ir Felipe. Y digo, 3 o 4 meses me costó hacer un programa contigo, que no sé si fue el de la Antártida. Porque no le localizábamos. Es muy difícil dar contigo. Bueno, ya me gusta eso. Es verdad. Digo, pero qué complicado dar con este hombre. La editorial tampoco me ponía en contacto. La primera, no me acuerdo, creo. Nautilus eran las primeras. No había forma. Y digo, por las redes sociales, prácticamente no había tampoco forma de contactarlo. Y no sé cómo fue, respondió a un email de una página web. Fue una cosa muy difícil. No, me respondió a mí a un email. Y tú me lo enviaste. Puede ser, no recordar esto. Que no sé por qué, no me acuerdo por qué le escribía. Yo digo, pues igual no existe. Y es como un premio Planeta que firma otra persona y no existe él, ¿no? Bueno, pues es el escritor que nunca existió, ¿no? Sí, pues uno de los grandes mitos. No, pues sí. A lo que iba. Los libros de Felipe, yo cuando empezaba a leerlos decía, pero vamos a ver, este hombre me está contando una historia y de repente me mete un capítulo de historia, pero no de la novela, o sea, de la historia real, o me empieza a hablar de cuestiones técnicas del armamento, claro, o de cuestiones técnicas de documentación que he encontrado, sí. y yo al principio decía, pero digo, me va a volver loco, porque según iba leyendo la novela, que era muy interesante, de repente me cortaba para meter todo esto, y claro, yo obviamente corriendo a los libros que tengo ya a ver si todo eso era verdad, tal, claro. Y digo, joder, pues, claro, esa es la idea. Digo, pues es verdad, lo que nos está costando este hombre, y lo peor es que todo encaja, todo cuadra, aunque sabes que hay parte de la novela que obviamente es ficción, ¿no? Pero es brutal ver en todos esos libros. Todavía no he tenido la oportunidad de leerlo. Sí, pero las cosas, ¿eh? Pero cómo encaja perfectamente las historias que cuenta con la historia real y sobre todo con datos que se pueden comprobar y con fotografías. Pero sabes una cosa, es que estoy obligado a ello. Porque lo que yo explico, claro, puede ser una novela simplemente, ¿no? Y ya está. Pero es que no quiero que sea una novela simplemente. Es decir, hay una historia ahí. Y esa historia quiero que aparezca. Y tu reacción de ir, bueno, a ver si esto es verdad. Oye, pues es verdad, ¿no? Mira, ojalá de verdad los novelistas, los escritores consiguiesen lo que tú consigues con mucha gente, ¿eh? Lo que consigues Jaime es... No, es que la gran mayoría hacen esto. Jaime, es que consigues que enloquezcan en bien, que busquen ese mito de la Antártida, por ejemplo, que busquen ese mito de los grandes vuelos que había por la Antártida del almirante Byrd. Sí. Bueno, yo me he pasado noches en vela, de verdad. Por culpa de Felipe y de su libro 1946, la Antártida. O sea, 1947, sí. 1947, porque o sea, realmente es que, claro, te cuenta la historia y empiezas a leer y, claro, el problema está en que muchas veces cuesta discernir qué información tiene sustento documental y cuál no. Ahí está el juego. Pero claro, empiezas a leer. Encuentras los recortes del diario Mercurio en el que hizo las declaraciones el almirante, el periodista, sí. El almirante Byrd. Sí. Empiezas a estudiar ya no sobre tanto la base antártica, sino sobre la figura de Byrd y ves que es que todo cuadra. Entonces, mira, te explota un poco la cabeza, ¿no? De decir, vamos a ver. Bueno, es que estoy obligado, repito. Sí. ¿no? Lo que hubo una locura, con todo el cariño, te digo, locura. Es que el gobierno americano sigue sin explicar qué pasó en la operación Hayam. Es clasificado. Hasta 2035. Claro. Hasta el 35. Me dijeron, esto ya veremos si es verdad o no, pero... La espada del arca. Ah, sí. La de Juana de Arca. Juana del Arca. Claro, decir... Pero vamos a ver, Felipe, es imposible. Ya, pero te empieza a dar una serie de datos que te genera una posibilidad. Y dices, bueno, pero claro, toda posibilidad puede existir, ¿no? Lógicamente. Pero lo de la espada del arca, que yo digo, pero vamos a ver, digo, por favor. Digo, no es. Pero sí. Luego vas cogiendo. Además, podría ser. Sí, no. Además, por ejemplo, cuando. En el de 1947, cuando hablas de esas naves que salen del mar, ¿no? Sí. Cuando tú te pones a estudiar el tema de los ovnis nazis, ves que se les llama ovnis porque tienen una similitud
a lo que luego hemos conocido Platillo. vulgarmente con platillos volantes, ¿no? Sí. Pero que tanto los Hanebu como los Brill Sí, fueron modelos que los hicieron ingenieros totalmente humanos Claro. y que lo que no sabemos, o por lo menos yo desconozco, es si realmente llegaron no a construirlos, que eso sí que lo hicieron, Sí. sino si realmente eran operativos al nivel de lo que luego el almirante Byrd parece referir en esas declaraciones que hace el diario El Mercurio. Bueno, bien ¿no? tendrían que probarlos. Sí, lo que pasa es que no eran en número suficiente. Es decir, lo que se hicieron fueron unos cuatro prototipos que funcionaron bien, pero ahí se acaba la historia. Es decir, y acaba la guerra, acaba todo. Ya no se puede hacer nada con ello. Y lo último que podían hacer era algo que no estaba bien probado, meterlo en combate. ¿Entiendes? Claro. No podían hacerlo esto. Entonces, que había naves, como dice Bert, que podían ir de un polo al otro a velocidades inconcebibles y que esto afectaría o podía afectar a la seguridad de Estados Unidos, era cierto. Bert no era un bromista, era un tío muy simpático, pero no era un bromista. Y lo que vio es lo que vio. De hecho, yo tuve ocasión, esto no lo sabéis y no lo digo en el libro, pero cuando escribí Antártida tuve ocasión de hablar con dos marineros que todos eran chicos jóvenes, debían tener 18 o 19 años. Iban en el Mount Olympus, que era el flagship, el buque insignia. Y esto lo hicimos por carta, imagínate. Porque eran ya gente mayor, ¿eh? Y uno me decía, es que no sabíamos contra qué luchábamos. O sea, encontré que era algo inquietante esto, porque yo sé que combato contra un carro de combate, o estoy luchando contra una unidad de ametralladoras, o tengo un barco delante, pero no saber con qué te está diciendo que aquello era algo tan sobrehumano. ¿Qué coño es esto, no? Sí, no sé qué es esto. Totalmente. No sé qué es esto. O sea, es lo peor que te puede pasar a ti como soldado. O sea, yo sé luchar contra ataque, yo sé luchar contra todo. ¿Y ¿Qué cómo hago luchas esto, contra eso? Pero primero, ¿qué es eso? Sí. Explícamelo. Este era el Sí, problema, no, chicos. que puede tener. Veía que pasaban y. Claro, ¿qué es esto? puede tener una explicación totalmente normal. Y es, pues Sí. mira, es una nave que en cuestión de un ingeniería prototipo está muy está- avanzado. Pero ponte en el 47 Claro. y un chico de 18 años, pues de Nebraska. ¿Qué le explicas? No, Sí, pues sí, sí, claro. Es cierto que es. Claro. Lo que hablábamos un ingeniero hace- podía atinar, ¿no? Lo que un hablábamos chico hace una semana, ¿no? Que una tecnología muy avanzada puede parecernos ahora una magia. Totalmente. Entonces, claro, ahí entramos en eso. Joder, es que Y hay mucha más tecnología de la que te imaginas. Bueno, es lo que ¿eh? estamos ahora, ¿no? Introduciéndonos en el mundo de la inteligencia artificial, que Espérate. tan compleja es que dicen, pero es. Y la de tiempo que va a llevar hasta que creamos o que veamos que muchos de los testimonios en la televisión son falsos. Claro. El otro día me pasaron un audio de Iker Jiménez Sí, diciendo sí. barbaridades y, Ah, sí. y digo, ostras, es que es él. Sí, Se lo pasé, lo hablé con. Digo, Iker, tío. Y dice, él se asusta mucho como cualquiera. Decir, bueno, es que esto en malas manos. No es en malas manos, es decir, tú esto lo haces extensivo con otro tipo de frases, ¿no? Sobre todo en el ámbito prohibido a día de hoy, que es la política. Tú no lo haces en el ámbito político, empiezas a manejarlo por grupos de WhatsApp y te aseguro que haces una campaña que tiran a esa persona. Y no hay medio que consiga levantar esa No, campaña. tal cual. Porque lo tildarían de la extrema que quisiese esa persona, el creador, de tildarle, y la mentalidad humana, que es muy limitada en ese aspecto, no iba a reaccionar hacia una corrección. No. Y la propia audiencia, los propios seguidores pueden tirar cualquier cosa. O sea, la manipulación, estamos en un punto tremendo por medio de la tecnología. ¿Y qué sucede? Que yo que no tengo ni idea, imagínate gente joven que estaba preparada, pero para mí es como magia, ¿no? Que puedan poner la voz de Iker Jiménez en los comentarios que de cómo es posible que diga esto. Porque piensa, claro, yo no tengo ni idea de cómo funciona esto. O sea, no sé qué estoy oyendo en realidad. Bueno, estoy oyendo a Iker Jiménez, claro. Sí, decir eso. ¿Qué es lo que le pasaba a este pobre chico? Y dices que no sé qué era aquello. No tengo ni idea. No, claro, pero bueno, pero a mí me encanta, ¿no? El tema de la posibilidad de que hubiera una base en la Antártida y, claro, si no la destruyeron en el 47, ¿qué habrá pasado con ella, no? Luego está la operación Deep Frozen, que parece ser que la bombardean con bombas atómicas, aunque dicen que son pruebas o... Bueno, esto fue en el 58, sí, que también estaba Bert al mando, sí fue la operación que lanzaron dos bombas atómicas, que dicen que fue el origen del agujero de ozono. Sí, bueno, eso habría que probarlo. Bueno, yo te digo lo que Sí, la sí, oficialidad vale. dice. Y yo en el año 2035 no sé dónde estaré, pero intentaré ver a ver de qué se trata todo esto, ¿no? Pero qué pasó allí. Claro, que puede afectar todavía a la seguridad de Estados Unidos es muy extraño, ¿no? Pasó más de 100 años. Es que... Digo, no, a ver, explíquemelo esto. Muy raro, ¿no? Todo. Muy raro. Ya. Es decir, La semana pasada estuvo aquí Javier Nicolás y, Sí. y le pregunté, ¿no? Sobre ese famoso cable o telegrama del almirante de la Kriegsmarine, de Karl Dönitz, sí. en el que
no sé, no me acuerdo exactamente las palabras, pero venía Sí, a decir sí, que habían construido un Shangri-La Shangri-La para Führer, una muy fortaleza, alejado sí. en otra zona del planeta, sí. Y esto en tu libro lo Sí, enlazas, sí, ¿no? sí, con, sí. con la base de la Antártida. Efectivamente. Tú has podido, porque yo le decía, yo personalmente, yo no he conseguido poder verificar que eso fuese cierto. Javier tampoco me dijo que sabía si era cierto o no, bueno, y digo, pues cuando venga Felipe Bueno, le preguntaré. esto se cita en muchos sitios y además es un cable que iba a la oficialía, a los oficiales de la base de Kiel, en el norte de Alemania. Y yo creo que es cierto. Ahora, que esto haya podido ser, no sé, manipulado, no lo sé, esto no lo sé, pero que existió sí, y fue a los oficiales de la base de Kiel, de la base de la Kriegsmarine en Kiel. Es lo que te puedo decir en este momento. No tengo ahora, tendría que volver a mirar todo esto porque claro, eran datos de hace ya tiempo, pero sí, o sea, y repito, Denis, si dijo eso, que yo creo que lo dijo, tampoco era un bromista, es decir, era un tío que era muy serio, era un hombre, pues, un profesional. Bueno, perdió 2 hijos en los submarinos, que era un tío que sabía dónde estaba metido. ¿Para qué va a decir una chorrada, vamos a decir, ¿no? Quizás fíjate, de todo el tema de la Antártida, que como verás es uno de mis temas favoritos. Sí, ya veo. Yo he estudiado, bueno, dentro de lo que me deja mi trabajo, he estudiado bastante el tema de los U-Boat, ¿no? Y he hablado sobre todo con gente que son directamente ingenieros navales y además estudiosos del tema y los conocen bien. Y a mí lo que más complicado me resulta no es el hecho de que llegaran, porque efectivamente las expediciones del Nueva Suabia y todos estos, bueno, eso está No todo, es cierto, sí. eso es así, Sí. es históricamente es cierto Se y llegó, demás. se llegó. Pero sí que es verdad que, claro, los submarinos de los que disponían, y como submarinos yo me refiero siempre a los del tipo 7, Sí. o sea, los del tipo 21, porque además son barcos sumergibles, los 7C, Sí, ¿no? Los de las de granadas acuerdo, de es verdad. Claro, pues es que todos esos 7Cs realmente yo no sé si eran capaces, algunos expertos me dicen que no, de navegar en las aguas de la Antártida. Bueno, igual podían llegar pues como el que llega, sin embargo los 21 sí, ¿no? De hecho los 7C son los que llegan, por ejemplo, a la caleta de los Loros, Correcto. los que huyen hacia Argentina. Pero claro, una cosa es... Y en mi libro es un 21 además. Claro, es que no es lo mismo claro. bajar bordeando la costa americana o la africana, que también tenían muchos también puntos de avituallamiento, sí. para dar el salto a la Antártida con un submarino o con un barco sumergible. Para empezar, No tiene nada que ver. hay un problema fundamental con los 7C, que era el del frío. Estoy de acuerdo. Fundamental. Sí, no, es que cambia todo. A ver, los submarinos convencionales o los barcos sumergibles, que es más apropiado, sí que sirvieron como elementos de carga para llegar hasta allí. Del mismo modo que hubo mercantes que llegaron a la Antártida. O sea, hay información del Servicio Secreto Británico que detecta barcos, cargueros alemanes, que van hacia el sur. O sea, que van a aguas que no son de combate, porque el gran combate en el Atlántico es en el centro y en el norte. Sí. En el sur aún habían balleneros que hacían faenaban por la zona, imagínate, en plena guerra mundial. Es decir, llegar hasta allí, desde el punto de vista militar o de riesgo, era bajo. El riesgo podía ser más la temperatura y el agua que no los ingleses, por ejemplo, ¿no? Bueno, podía pasar. Entonces, ahora ya con el 21 todo esto queda solucionado, digamos. El 21 puede ir ahí perfectamente y no tiene ningún problema, al contrario. Y tú sabes que en la Antártida, que es un continente, tiene cavernas enormes que son con geotermia a una temperatura que está como aquí. Bajo tierra, cuidado. ¿No? Arriba está a 60 bajo cero. Claro, es que... O sea, que poca broma. Es que poca broma. Realmente es interesantísimo. Bueno, esto cuando preguntábamos a un magnífico amigo de este programa, como es Ramón Torres, él es el creador, el diseñador, el padre del proyecto Copernicus y Sentinel, que es el mayor sistema de satélites de la historia de la humanidad, que es espectacular, que es lo que monitoriza absolutamente todo, desde la piratería, todo. Claro, yo siempre digo... ¿Y la Antártida qué pasa con la Antártida? ¿Por qué no monitorizáis más la Antártida? Dice, bueno, la Antártida pasa todos los días. Dice, pero claro, dice, a nadie nos interesa la Antártida. Dice, porque nos interesa realmente pues, los polos, los movimientos de las placas que hay de hielo. Dice, claro, dice, la Antártida no nos fijamos nadie. No se fijan ellos. Pero mira, pasa algo, tenemos acceso a todo el material de la Antártida si queremos. No, yo creo que no. Son para empezar, todas las bases, aunque haya científicos civiles, todas son militares. Y además de determinar... No, pero digo acceso desde un satélite a verlo.
es que no te van a dejar... Es que normalmente las órbitas son Evitan ecuatoriales. según qué zonas, sí, Es sí. como los aviones. Fíjate si no habría Pues, recorridos esto hay más que cortos. preguntárselo a... No, pero habría recorridos Hombre, más espérate. cortos pasando por la Antártida. Por la Antártida no voy pasa a ningún avión. preguntarle aquí a la Agencia Espacial Europea, a la ESA. Pero- Es directivo de la ESA, es el Claro. español de mayor cargo en la agencia. Sí, que además de un pueblo de aquí al lado, que por eso Es es de amigo Pedrola, nuestro. sí. Él iba a ir al espacio con Pedro Duque, al final bueno, fue Pedro Duque por el peso óseo. Es muy No, interesante claro, todo esto. Y porque España no quiso pagar 2 astronautas. Ya estamos. Solamente uno. Está chorro. Entonces. Luego se lo gastarán en 4 campañas que no tendrán ningún sentido. Sí, ni sí, medio. bueno, sí. Sí, sin comentarios. Felipe, Dime. ¿tú tienes algún enigma que te gustaría estudiar o llegar a desvelar algún día? ¿Histórico? Yo ahora estoy trabajando, creo que te lo he comentado antes, un libro sobre la bomba atómica española. ¿Ah, sí? Sí, me lo has estoy en ello. comentado a mí. Perdón. Sí, llevo ya varios capítulos escritos y es fascinante, no te lo puedes ni imaginar. Y hablo del año 44 hasta el 47, con toda la ayuda alemana que hubo en aquel momento. Luego ya la cosa vino con los franceses, ya en los años 60, hasta la muerte de Garro Blanco, Garro Blanco fue el gran impulsor, aparte de Agustín Muñoz Grandes, que fue el hombre que impulsó el tema atómico en España, en una primera fase. O sea que estoy trabajando eso y además creo que está quedando un libro muy bueno. Sinceramente lo digo. No puede ser mío, pero he hecho lo que tú dices, estos encajes así, tal, y yo creo que queda bastante bien. ¿Y has llegado a conclusiones sorprendentes? Sí, por supuesto que la tuvieron la bomba atómica. Aquí. Sí, hombre, claro. Por eso Pero no desarrollada por nosotros. Sí, desarrollada por España. 100%, claro que sí. Y la iban a tirar en el Marruecos español, pero la Marcha Verde lo impidió. Claro, es que realmente la historia oficial no. Claro, nos- lo impidió. Siempre- Entonces se desmontaría. Claro, ahí es donde llega. Ya, bueno, que mi libro abarca los finales de los años 40, digamos. No llegas aquí. Lo aparte para hablar del proyecto Islero, que fue el gran proyecto atómico español de desarrollo. Pudieron capturar las bombas termonucleares que cayeron en Palomares, las pudieron analizar en España, luego las entregaron a los americanos. O sea, aquí Eso hubo se entregó. y hubo tíos muy buenos aquí, ¿eh? Hubo tíos muy buenos, unos ingenieros y unos físicos buenísimos, ¿eh? No os digo a broma, ¿eh? Claro, pues muy interesante. Este tipo de desarrollos, al final son pruebas de desarrollo, no se suelen desmontar así como así, salvo que el presupuesto te implique que esas piezas se lleven para. Es que sabían cómo hacerlo, es que no era algo nuevo para ellos. Esta es la diferencia. Claro, es que tú piensas que si leemos Operación Hagen, me parece que es, ¿no? Es el primero, sí, la bomba atómica. Claro, pues y además, bueno, ya no es que leas Operación Hagen, es que yo estoy convencido, incluso sin leer ese libro, de que los alemanes consiguieron tirar Claro, la bomba atómica. claro. Otra cosa es que luego los americanos se la hayan atribuido en los libros Como tantas de, cosas. Bueno, de con la historia, película ¿no? ahora, ¿no? Sí, De sí, Oppenheimer. vale. Pero recuerdo que hay un artículo de un periodista italiano al que invitan. Luigi Romersa. Sí, lo invitan a, no sé si Sí. a qué isla es, Isla de de Rügen, Svalbard Isla de o- Rügen. Isla de Rügen en Claro. el Báltico. Sí, y le enseñan una prueba y lo que él describe es una prueba nuclear. es una prueba nuclear, ¿no? Claro. Entonces, claro. claro, muchas veces cuando estudiamos la historia damos por bueno lo que nos cuentan los libros del colegio. Y sin embargo, cuando te pones a Claro, estudiar... como Altamira. o pero cuando, no vamos a exacto, entrar. o cuando lees libros como los de Felipe y empiezas a investigar por tu cuenta, te das cuenta que la mitad de las Sale otra cosas... historia. claro. Que la mitad de las cosas no tienen Pero, sentido y que son mentiras. Es que sabes además. que a mí me pasó esto con el arte rupestre, que hoy no voy a abriros, por el momento no voy a abrir el melón del arte rupestre, pero me pasó esto, ¿no? Yo la aborrecí y decía, bueno, esta tontería así de cuatro pinturas que hay mal hechas, y luego te das cuenta de que desde entonces, como dijo un grande, todo el arte es decadencia. Pero tienes que investigarlo por tu propia cuenta, porque los profesores tampoco lo entienden y nadie se lo explica a ellos. ¿Has visto Oppenheimer, la película? ¿Qué opinión tienes? Bueno, a ver, yo creo que es interesante verla. Creo que hay bastante fantasía en algunas cosas, creo que no es del todo correcta. Y luego no llegaron a la bomba atómica. Ahí es donde... No llegaron. Es decir, probaron la de plutonio en Trinity, pero ellos no tuvieron la bomba, la primera, la de la Little Boy. Esta no la desarrollaron ellos. Y de hecho, tanto una como otra fueron entregadas por el general Kammler a los americanos. Fue un trueque. Eran bombas alemanas. Por eso yo siempre me llamó la atención y cómo las habían pintado. Una de color azul, ¿cómo se llama? Un azul muy notorio. Y otra era como una abeja. La de plutonio. Y la de uranio era azul. ¿Para qué han hecho esto? Habían ocultado los colores originales. Porque además yo tengo una foto de la bomba, la pequeña, la de uranio, con la G en la cola, que es Gefahr en alemán, que es peligro.
La G, coño. Sí, Lo hicieron todo así. Ellos no llegaron a la bomba atómica. ¿Tú crees que se las entregó Hans Sí, Kabler? sí. Porque Hans Kabler fue el tercer tío del Tercer Reich. ¿Eh? ¿Y qué pasó con él? Claro, esa es la pregunta. ¿Qué pasó con él? Porque no aparece ni en el juicio de Nuremberg. ¿Eh? No se habla de él. ¿eh? Es que Y él está fue uno de los grandes desaparecido. constructores de todas las plantas subterráneas Bueno, de trabajo. claro, pues a cambio de toda la investigación y toda la bomba, claro, pues, claro, tú claro, no claro, apareces en el juicio. Claro. Sí, pero en la operación Paperclip, cuando ellos, Es que ahí están los cuando los fiscales, científicos los sacan, por ejemplo a Von Braun y a esta gente, hombre, es público que los han sacado, les han dado una nueva Sí, hombre, vida sí, claro, se para que sabe. trabajen para ellos, ¿no? Sí, está Bueno, claro. ya no hay más que ver el papelón que hizo luego Von Braun en la NASA. Pero sin embargo, Hans Kabler desaparece. No desaparece, sí. Desaparece. Y este era un tío muy importante. Pero se queda trabajando para Estados Unidos. Tengo una sorpresa para vosotros. Este libro que se llama Imperio Atómico. Tengo fotos de Hamlet con su mujer ya mayores. ¿Sí o no? Y no te digo nada más, y en color además. ¿Eh? Los he conseguido desde Argentina, los he conseguido, imagínate. Otro viaje a Argentina que hemos traído en otro programa. Sí, No sé, lo veré, es lo que, veré. es que la semana pasada le preguntamos a Con los Javier cuadros. Nicolás si Hitler había muerto en el búnker, si sabía escapar a Argentina. Sí, y entonces, tal. sí. Aquí cada uno tenemos una, Bueno, una teoría Tú opinas diferente. que sí, ¿no? Él murió en Berlín. Que Sí, murió sí. en Berlín. Pero él murió, al margen de otras conjeturas, para mí lo más claro es que él era un artista. Él no podía sobrevivir a su obra, que acaba de quedar destruida. Uy, ¿Qué bueno. hace él ahí? Sí, señor. Claro, él era un artista, le gustaba la música, la pintura, la arquitectura. ¿Cómo puede sobrevivir a su obra? Que ha quedado destruida absolutamente. Y ver el declive de su obra desde una Claro, distancia. no, fuera. Él se suicida, él se quita de en medio. No. Además ya está bastante enfermo también. Bueno, aparte, sí. Aparte. Y bueno, esta es mi teoría, claro. No Yo lo no lo sustento sé. con nada porque no tengo ningún dato Tú, de Jaime, ello. no. No lo sé porque, Es porque lo que tiene no el cráneo- encontrar imágenes ni haber hecho No, imágenes. pero se tiene el cráneo. Lo tienen los rusos. Bueno, eso dicen ellos. Es Ah, que yo los rusos. y el cráneo que se rusos- encuentra donde se supone que quemaron a Hitler, sus ayudas de cámara y su chofer, una vez contrastado con los moldes dentales del dentista, no es. Entonces, Bueno, pero, claro. eso es muy sencillo. Con que hiciesen como hacemos algunos grupos de digitalizar los huesos, para eso se llaman los panteones digitales óseos, pues que lo digitalicen y se podrá estudiar en cualquier sitio del mundo. Eso es lo bueno que tiene ahora la tecnología. Tú ya no necesitas coger uno de los cráneos que yo tengo aquí. Simplemente con digitalizarlo en 3D, Ya que tienes. es 2 millones de puntos por segundo, lo que tira uno de los escáneres que tenemos. Entonces, eso es 20 veces más potente que el ojo humano. ¿Para qué quieres ahora verlo? Si lo tienes las métricas perfectas. Entonces, bueno, pues que lo hagan y lo entreguen y se pueda investigar cómo hacemos con Oye, el resto de huesos. volviendo un poco a Montecassino, ¿qué nos puedes contar, Felipe, un poco, no destrozando el libro? No, pero- No hagas spoiler, porque yo No, me lo no. quiero leer en cuanto salgamos de aquí. Gracias. No, pero de todos esos personajes tipo Churchill, ¿no? Que al final, pues, Eisenhower, toda esta gente que estaba en la élite y en la dirección del bando aliado, para tomar este tipo de decisiones, si, como bien dices, sabían que había lo que había, ¿no? Ahí debajo. Claro, hombre. Ellos manejan información que no es la que tiene el vulgo, por decirlo así, la gente, no la tenemos. Ellos sabían lo que había en Montecassino, claro que lo sabían. Por eso fue una batalla absurda. Como batalla fue absurda. Entonces no pero tiene podríamos sentido. estar hablando de que esta gente era, no sé, satanista o qué Totalmente. ¿qué era esta gente para querer eso? Te lo digo fácil. El avión, el Pathfinder, que va delante de la flota de aviones, indicando dónde tirar las bombas, era código militar 666. Vaya, qué casualidad. Casualidad. Fíjate que hay números, ¿no? 666. No es ni una broma. El desembarco de Normandía fue a las 6 de la mañana del 6 de junio del mes 6. ¿Por qué? 666. Es curioso lo ¿Es de la día D? numerolo- lo ¿Día de D, que es la- día del desembarco, día del demonio, del diablo, del devil? ¿Qué es D? Es curioso lo de la numerología. Operación Overlord. Sí, sí. ¿Quién es este gran señor Overlord? ¿Quién es? Overlord. ¿Por qué se llama Overlord? Overlord. El gran señor, ¿no? Gran La Dios, etimología sí, sí, de sí. las palabras Claro, y que es la importante, hombre, es numerología importante. en la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que si a veces te pones a buscar Claro. y dices, ¿tantas casualidades? Sabían O sea, alemanes. ¿tantas? Y los carros llevan la cruz balcánica, los otros llevan una estrella de 5 puntas. Tanto los rusos como los americanos. Y uno es estrella roja, además. Sí, son casualidades. Puede ser que sea una casualidad, digo yo, ¿no?
Sí, pero es que es lo que digo, o sea, es que son tantas casualidades. Claro, lo que pasa es que, fíjate lo que has dicho, ¿no? La estrella de 5 puntas que llevan tanto los americanos blanca como los soviéticos Rojo. roja frente a la cruz, ¿no? Casi ahí estaríamos. Bueno, ya tienes ¿no? una parte. Los buenos son los de la ¿Por qué- cruz, por qué los malos bombardearon- son los de ¿Por qué la bombardearon, estrella. ¿por qué bombardearon Hiroshima y Nagasaki? No eran centros de producción de arma y nada. ¿Sabes por qué? Porque eran las grandes concentraciones de cristianos en Japón. Cristiandad, hombre, claro, las grandes. Y además han seguido luego durante años con las grandes matanzas de Claro, cristianos en aquella zona. Claro. Sí. A ver, es que hay un contexto aquí que no se habla, pero que existe, que cuando rascas un poco. ¿Y Claro, aquí qué ha pues pasado? eso es lo que te La estoy persecución intentando. de los- Sí, de por los eso, cristianos. por eso se llama ritual de sangre. Esto no es ningún nombre así al azar. Se llama ritual de sangre, pues fue un ritual de Y sangre. lo peor de todo es que esto sigue a día de hoy. O sea, Claro, no Porque hay todos más que esos, ver. esos cuerpos, bueno, lógicamente hay en fosales en Sí. toda la zona del castillo. Pero es que no hay más que ver. Bueno, hay cementerios, te refieres. Sí, en términos de los polacos, que es tremendo. Los polacos eran grandes cristianos, ¿eh? Grandes. Los pusieron en primera línea, para que los mataran bien. Bueno, había Bueno, son hasta que encontraron al Papa. hasta una división india me parece que había. Sí, ¿no? Gurkhas, Que habían luchaban- Gurkhas y había, sí, claro. luchaban Había- con su turbante. Habían 12 países ahí luchando contra los alemanes. Sí, ¿no? Están los australianos también. Los neozelandeses, italianos que se volvieron franceses, contra- tunecinos, polacos, franceses, no se los he apuntado aquí, India, USA, UK, en fin. Claro, que también era un lío el conducir a toda esta gente tan diferente. Porque no te puedes ni imaginar complicadísimo a nivel los follones que operativo. habían, ¿eh? Montecassino ha sido ubicación de motivo bélico en repetidas ocasiones. No. No ha sido como No. diferentes pueblos de A la ver, humanidad no, que han no. seguido. Y... No, bueno, hago un inciso. Napoleón bombardeó Montecassino, por ejemplo. En su momento hubo Bueno, una pues, estuvo por las no, tropas francesas, Napoleón, pero no creo que respondiese a todo lo nada, que a nada pillaba, parecido a esto. No, arrasaba. si quitamos esto y lo de los lombardos, ¿y quién más que también destruyó esto? Bueno, pero ha sido bien tratado sí. por el tiempo. Sí. O sea, yo aquí también tengo apuntado todo lo que ha sufrido la montaña y la abadía en concreto, y realmente yo no creo que haya ningún sitio en el mundo igual con tanto sufrimiento. O sea, ya ha habido sufrimiento de verdad. Es un lugar de sufrimiento y de muerte. Hasta murió este Totila, el rey este, que murió en una visita. Fue el primer muerto que hubo allí. Imagínate, o sea, que Murió durante la visita. Sí, durante la visita. Estaba visitando y se murió. Imagínate. Entonces, ahí hay algo. ¿Qué orden monástica hay ahora? No, están los benedictinos. Siguen igual. Sí, estando sí, ellos, sí, ¿no? sí. ¿Se irían solamente en el momento de aquella invasión, del momento bélico? De hecho, sí, bueno, aquí, claro, regresaron a Roma, claro, el edificio estaba destruido, ¿El cuerpo de San Benito no ha vuelto? el cuerpo de San Benito, que yo sepa, no ha vuelto, pero lo debe tener el Vaticano, por supuesto. No ha vuelto, pero lo tiene la Iglesia. Sí, porque creo que no está expuesto en ningún... Yo las veces que he estado allí, que me he interesado, no he tenido la posibilidad, desde luego, eso seguro. Hasta que el gobierno italiano pues llevó a cabo la obra de reconstrucción del monasterio. Pues Esto es lo que hay, chicos. habría que pensar en estos lugares, estos castillos y Antes, todo. oye, antes de terminar, que ya veo que Nacho está empezando a tomar la vía de finalizar el programa. Bueno. Dime. ¿Qué enigma de la Segunda Guerra Mundial queda por estudiar, por descubrir, que no se haya todavía tocado mucho? Yo creo que el quién ha habido detrás de muchas cosas que nos explican. Aquí damos algunas pinceladas. Pero para mí es el gran descubrimiento que tiene que hacerse, ¿no? ¿Quién ha habido detrás de muchas decisiones que se han tomado, que le han costado la vida a muchísima gente, que han sido auténticos desastres en algunas ocasiones y que no ha pasado nada? Bueno, entonces yo creo que esto es lo que no está investigado, porque tenemos, una bibliografía enorme sobre la Segunda Guerra Mundial, tenemos todo tipo de datos, acceso a lo que tú quieras y tal, pero vale, yo leo esto y la batalla, Kursk, esta, la otra. Pero ¿quién hay detrás que ha hecho todo esto, no? ¿Por qué? ¿Qué gana esa entidad por todo esto, no? O ese grupo. Esta es la pregunta que me hago. ¿Y por qué se produce la Guerra Mundial, además? ¿Por qué se produce esta Segunda Guerra Mundial? Porque en el fondo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, yo siempre he dicho que es como una guerra civil europea, con un intermedio de unos 15-20 años, ¡pum!, segunda. Claro, ¿quién motiva esto, no? ¿A quién le interesa? ¿Quién gana con todo esto? Esto es lo que hay que preguntarse. Hay que seguir el rastro del dinero. Claro, ¿dónde está el dinero? ¿Y a quién le interesa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué alguien que defiende una serie de cosas en Alemania, pues en aquel momento, pues luego hay una guerra por en medio? ¿Por qué? Uno que sale de la Liga que inicia el trueque, que imprime su dinero.
Claro. Claro, esto merece una guerra, hombre. Esto si la gente estudiara historia. Oye, tenemos que hacer. Y uniese cabos. Tenemos que hacer. Claro, es que este es el tema, unir Como cabos. estáis hablando sobre todo esto, tenemos que hacer un programa, mira, con Felipe y con Javier Nicolás, me gustaría hacer del oro nazi, ¿no? De Canfranc, que lo tenemos tan cercano, como era ese intercambio de wolframio, con todo lo que venía de diferentes campos, lo que era el espionaje. Lo podemos hacer en el restaurante de la estación, que le acaban de dar la estrella Michelin. Yo te lo dejo caer, si nos quieres invitar a Javier. No. Yo Felipe, a cambio de mí, publicidad, nosotros hacemos ahí el programa encantadísimo. Nosotros mientras hacemos nuestras secciones tremendas de la nieve, del esquí, de Aragón. Bueno, es el Pirineo realmente. Y es el lugar ese donde estamos hablando, ¿no? La frontera natural entre España y Francia, lugar de contrabando donde los haya, el Camino de Santiago. Y claro, allí fue una zona de exilio y se llegó a exponer. Hay una controversia, ¿no? Si estuvo ondeando la bandera nazi o no en la estación de Canfranc. Hay una foto, pero dicen que esa foto está manipulada. Pero sí que es cierto que la Gestapo estuvo durante bastante tiempo y las SS también estuvieron allí. Y fue el hervidero más absoluto de espionaje que había en España. Claro, es que era el gran intercambio y era una zona perfecta. Estás tocando un tema que te va a encantar el libro que estoy diciendo. Pues hoy... hay espías y hay asesinatos, ya verás tú. Igual lo hacemos allí. Lo de la bandera en la estación, es verdad que está esa foto, que no sabemos si es real o no, porque no tenemos el original. Pero tiene bastante sentido, porque la estación, al ser internacional, yo creo que la nunca mitad era española. Yo creo que nunca y la mitad que pertenecía a Francia, estaba ocupada, era alemana. Y por eso estaba la Gestapo, pero igual que estaría la inteligencia española en el lado español, ¿no? Pero es que el Pirineo no deja indiferente. Es un lugar lleno de tesoros, Canfranc, porque, pasada. Bueno, ya iremos hablando, que si no vamos a ir Pirineos. Pirosneos, lo sabes, ¿no? Fuego nuevo, Pirosneos. Y Pirene, la grandiosa. Bueno. Esto también hay tela marinera. Y los cátaros y los da. Con sur de Francia. Si nos podemos hablar respecto a todo esto, a mí me gustaría, en su día quise novelar una realidad que a mí me contaron, que Jaime lo sabe, ¿no? Que era el exilio nazi, como en España se quedaban en los diferentes monasterios, sobre todo los jesuíticos. Y cómo a mí me pasó y me contaron dónde estaban según qué personas, cómo llegaban los embajadores, el embajador de México a diferentes zonas de Aragón, a diferentes zonas de España, y llevaban diferentes documentos. Esto merece la pena, el hablar de esas radios de corto y largo alcance que se instalaban en los monasterios. Pero te lo he dicho muchas veces, eso hay que hacerlo antes de que se mueran las personas que lo saben y nos lo pueden contar. No, si el problema es que ya no están. Por lo menos el que me contó a mí todo esto se murió con 104 años. Alguno quedará, Nacho. Se puede buscar. Sí. Madre mía. Es que el tiempo corre en nuestra contra. Yo tengo un libro. Abrir estas cosas en nuestra tierra no es nada. Tengo un libro que es El vuelo del águila, que trata sobre qué pasa desde el 45 hasta los años 90 con los alemanes. Tenemos por ahí. Pues eso trata precisamente de estas cosas. Pues, doctor Felipe Botalla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Placer. Gracias por este libro, Montecasino. Venga, vamos a echarle otra a Manuel Quesada. Y, a ver, la cámara. Es que tenemos ahora tantas cámaras, chus. ¿En cuál? ¡Oh! Fíjate, y cómo se nota que habíamos guardado el plano. Qué plano, ¿no? Con el cráneo de fondo. Cráneo, sí. Tela. Instagram nuestro y en Aldeas. Subimos la foto del libro y hacemos un sorteo. Entonces, pues luego ese ordenador va diciendo, pues a tal persona ponéis vuestro nombre, @Juanito de los Palotes, y entonces el libro, nuestros amigos de EAS, yo no les he dicho nada, pero lo enviarán encantados. Ya lo veréis como sí. ¿Yo puedo participar? No. A ti le diría a Manuel que te lo envíe, por supuesto que sí. Y a ti también, Felipe, que te envíen uno, ¿vale? Así lo tienes. Pero yo no lo tengo yo. Que no lo tire. No. Jaime, un placer. Próxima semana Nacho. más. Un abrazo, Felipe. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias. You can run on for a long time. Run on for a long time.